Déjenme grabar esta clase, si no, luego cómo la compartimos. Aquí está. Los libros históricos en nuestra Biblia son 5. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. El libro de Lamentaciones está considerado en nuestras Biblias como un libro profético porque es la conclusión realmente del libro de Jeremías. En el libro de Jeremías, la historia termina con la destrucción del templo y la conquista de la ciudad de Jerusalén por parte de los babilonios, y en el libro de Lamentaciones, el profeta Jeremías se lamenta por la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, Lamentaciones, aunque está clasificado como profético, está escrito como poético, o sea, tiene forma de poesía. Está escrito, es una lamentación con una forma poética, y por esa razón quise dejar Lamentaciones para la clase del día de hoy y no meterlo en proféticos, pero es parte de los profetas, ¿verdad? Aunque escrito de forma poética. El libro de Lamentaciones en la Biblia hebrea se llama Eka. Eka. Eka en hebreo significa ¿cómo? ¿Cómo? Eso significa Eka en hebreo. Entonces, el libro de Lamentaciones en la Biblia hebrea se llama ¿cómo? ¿Por qué se llama cómo? Se llama cómo porque así era como comenzaban las lamentaciones. Por ejemplo, ahí tenemos en Lamentaciones 1:1. ¿Cómo empieza la lamentación? Con esta expresión, con la expresión cómo. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Por eso, como las lamentaciones empezaban con la palabra cómo, por eso el libro de Lamentaciones en hebreo se llama Eka, que significa cómo. Si nosotros vemos, cuando David supo de la muerte de su amigo Jonatán, David escribió una lamentación. David se lamentó por la vida de su querido amigo Jonatán. ¿Y cómo comenzó esa lamentación? La comenzó así: ¿cómo han caído los valientes en batalla? Jonatán yace muerto en tus alturas. Así se empezaba una lamentación con la palabra cómo. En el libro de Isaías también hay una lamentación por Babilonia. Cómo se lamenta por Babilonia, cómo paró el opresor, cómo acabó la ciudad codiciosa de oro. ¿Cómo? Así es como empezaban las lamentaciones, y por eso el libro de Lamentaciones así se llama en la lengua hebrea. Entonces, Lamentaciones está escrito de forma poética, ¿sí? De forma poética. ¿Cómo es esto? Lamentaciones tiene 5 capítulos. Aquí solo tengo 4. Tiene 5 capítulos. El primer capítulo tiene 22 versículos. ¿Por qué razón tiene 22 versículos? Porque las letras del alfabeto hebreo son 22. Ay, aquí no alcanzo a subirlo. Aquí está. Si ustedes leen o ven el Salmo 119, el Salmo 119 también es un acróstico. Por eso dice Aleph, Bet, Gimel, porque esas letras son el alfabeto hebreo. Entonces, en el capítulo número 1 de Lamentaciones, el primer versículo comienza con la letra Aleph. El segundo versículo comienza con la letra Bet. El tercero con la letra Gimel.
el cuarto con la letra Dalet, y esas son las letras hebreas. Entonces, cada versículo inicia con una letra hebrea. Es como si nosotros escribiéramos un poema y la primera línea la empezáramos con la letra A, la segunda con la letra B, la tercera con la letra C, la cuarta con la letra D, más o menos así. Así está escrito el libro de Lamentaciones y eso es poesía. Por esa razón, entonces, consideramos el libro de Lamentaciones también como un libro que tiene formas poéticas. Tiene el capítulo 1, 22 versículos, porque 22 son las letras del alfabeto hebreo. El capítulo 2 repite el mismo esquema, la misma historia. Tiene 22 versículos y cada versículo va empezando con una letra hebrea. Ahora, el capítulo 3 tiene 66 versículos. Fíjense, está bien largo, 66 versículos. Y ahí cambia el esquema. Cada 3 versículos empiezan con la primera letra. O sea, 3 versículos con esta letra, que es la primera letra del alfabeto hebreo. Los otros 3 con esta otra, que es la segunda letra del alfabeto hebreo. De los versículos 7, 8 y 9 con esta otra. El 10, 11 y 12 con esta y así. O sea, en el capítulo 3 son de a 3 versículos por cada letra. Por eso da 66 versículos. Y el capítulo 4 repite el mismo esquema de estos 2 capítulos y tiene 22 versículos y cada versículo va empezando con una letra hebrea. Entonces, esta forma de escribir, pues es una forma hermosa, es una forma poética. El profeta Jeremías le dolía mucho la destrucción de su ciudad y lo expresó poéticamente, expresó su dolor de esa manera. Recordemos que la destrucción de la ciudad de Jerusalén fue en el año 586 antes de Cristo. Comienza el libro de Lamentaciones diciendo cómo ha quedado sola la ciudad populosa. Lamentaciones 1:1. Y entonces así fue destruida la ciudad de Jerusalén en el 586 antes de Cristo. Pregunta de apunto, ¿sale? La ciudad de Jerusalén fue destruida nuevamente ya después de que nació Jesucristo. ¿Alguien se acuerda en qué año fue destruida y quién la destruyó? A ver, Félix. 70 años después de Jesucristo. ¿Y quién la destruyó? La destruyeron los romanos. Ajá, específicamente quién. No me acuerdo el nombre del César. A ver, Viviana, ¿usted se acuerda del nombre del César? Tampoco se acuerda del nombre del César. Tito no. Sí, fue Tito. Pero Tito todavía no era emperador, era apenas un general y él destruyó Sí. la ciudad. Bueno, ¿Sí? me Por quedó Tito. Tito. Bueno, ok. Gracias, Viviana. Fue En el Tiberio. 70. Sergio, ¿dijiste algo? Sí, fue Tiberio. Ah, dice Tiberio, Sergio que fue Julio. Tiberio. No, fue en los tiempos de Vespasiano, ¿sí? Ah, Del tienes emperador razón. Vespasiano. Sí. Muy bien, vamos entonces adelante. ¿Por qué decimos esto? Este dato importante. Pues lo decimos porque en el 586 Jeremías se lamentó por la muerte, por la destrucción de Jerusalén y Jesucristo también se lamentó por la destrucción de Jerusalén. Por eso el libro de Lamentaciones, que lamenta la destrucción de Jerusalén,
está citado en el Nuevo Testamento cuando Jesucristo lamenta la destrucción de Jerusalén, porque sucedió lo mismo. Y de hecho, por esa razón, a Roma se le va a llamar Babilonia. ¿Por qué? Porque así como Babilonia destruyó Jerusalén y Roma destruyó Jerusalén, por eso en el Apocalipsis a Roma se le va a llamar Babilonia, porque destruyó Jerusalén igual que como lo hizo Babilonia. Entonces Jesús decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y aquí está la cita, miren cuán desolada queda la casa de ustedes. La cita de Lamentaciones, ¿verdad? Entonces ahí está, dijimos que el Antiguo y el Nuevo Testamento están bien pegaditos, íntimamente unidos, y Jesucristo aquí cita el libro de las Lamentaciones. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o pregunta sobre las Lamentaciones? Que en realidad no está en la literatura poética, sino que es profético, ¿eh? Pero escrito poéticamente, y como nadie quiere hacer ninguna pregunta, sigamos entonces adelante con el libro de Job. A ver, ¿qué pasó, Ovidio? Sí, le iba a comentar que la reconstrucción del templo fue la que hizo Nehemías cuando era cópero de Artajerjes. Sí, claro. Eso ya lo vimos cuando regresaron del destierro, reconstruyeron ese templo. Ahí hicieron un templo medio rascuachito, un templo medio feíto, más o menos, pero luego vino el rey Herodes y les ayudó con mucho dinero y construyeron un templazo hermoso, un templo muy bonito, pero al poco tiempo llegaron los romanos y lo destruyeron en el año 70, ¿verdad? Ok. Muy bien. Seguimos adelante entonces. El libro de Job es un libro muy hermoso porque nos habla de un hombre que para empezar no es judío. Job es de otra tierra. Job es gentil. No es judío. Es de una región llamada Edom. Y Edom, como lo vimos en el profeta Abdías, y si ustedes se acuerdan, el profeta Abdías dio una profecía en contra de Edom, y de esa región era Job, ¿sí? Era un hombre gentil, pero era un hombre recto y próspero, para que nos quede bien en claro que también había gentiles, gente no judía, que eran verdaderos creyentes en el Señor. Ya ustedes se saben la historia. Job es inocente, y esta palabra hay que explicarla, porque una persona inocente no significa que no tenga pecado. Voy a poner un ejemplo. Suponiendo, a ver. Por ahí oigo un micrófono encendido de alguien. Le pido por favor que apaguen sus micrófonos, porque hasta acá estoy oyendo su música, lo que van a cenar esta noche y todo eso. Así que por favor, apaguen sus micrófonos. Suponiendo que un buen día hay un robo en un shopping, y el hombre que cometió el robo iba con una camisa roja, y resulta que ese día yo también iba con una camisa roja, y entonces la policía va y me agarra a mí, y el verdadero ladrón se escapa. Yo soy inocente, porque yo no tuve la culpa de ese robo, yo no lo hice, ¿sí? Soy inocente. Pero eso no significa que yo no sea pecador. Yo soy un pecador como cualquier ser humano. He fallado, he fracasado en muchas cosas en la vida.
yo soy pecador. Ah, pero soy inocente en eso que sucedió. Yo no robé nada y me agarraron a mí como una persona culpable. Bueno, Job es inocente porque a Job lo culpan de que todo lo que está viviendo es porque ha pecado, es porque anda mal con Dios, es porque no ama a Dios, es porque es un blasfemo, porque es un impío, le dicen sus amigos, pero no, Job es inocente. O sea, significa que no le pasó todo eso como un castigo que Dios le estaba mandando. Job, así Benjamín, díganos, a ver, ¿qué pasó? Bendiciones desde Colombia. Una pregunta, hermano Artemio. El libro de Job, ¿podríamos decir que fue una prueba de Dios para el profeta? Sí, fue una prueba de Dios para Job. Y como toda prueba de Dios es para que nosotros seamos mejores y acabemos mejor y conociendo mejor a Dios. Por eso al último Job dice que él solo había oído a Dios de oídas, pero ahora ya lo conoce bien, ya vivió con Dios la experiencia, ¿verdad? Entonces, sí, Benjamín, podemos Justamente, decir que sí. Ujú. o sea que su historia, perdón, corrijo, la inspiración divina Job escribió y podríamos decir también que el sufrimiento es una prueba para nosotros, a pesar de las dificultades. Sí, así es. Los sufrimientos son pruebas que nos llevan a amar más a Dios, a depender más de Dios, a darnos cuenta de nuestra fragilidad. Hay que darle gracias a Dios por las pruebas porque en ellas decimos, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Y es entonces cuando nos quebrantamos y le dejamos todo a Dios, ¿verdad? Decía el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hay que debilitarnos ahí. ¿Está bien, Ex- Benjamín? Ok. Excelente, hermano. A pesar de que nos consideremos, y como decía usted, me pareció interesante su respuesta, de pronto inocentes en algunas cosas, pero culpables en otras. Gloria a Dios, hermano, por su respuesta. Amén. Ok. Seguimos adelante. Entonces. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa con Job? Lo que está detrás de todo lo que pasa con Job, nos dice la Biblia, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Ahora, fíjense bien, la palabra hijos de Dios o la frase hijos de Dios, aquí tenemos que entenderla de la manera siguiente. La frase hijo en la lengua hebrea significa el que está sometido, el que tiene que obedecer. Un hijo tenía que estar sujeto y sometido. Y por esa razón, si nosotros vemos en Segundo de Reyes 8:9, dice, tomó pues Asael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él y dijo, tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me envía a ti diciendo, sanaré de esta enfermedad. Fíjense cómo dice él, tu hijo. ¿Qué quiere decir? Que yo te obedezco, que yo me someto a ti. Eso significa la palabra hijo. Si yo le dijera a alguien, yo tu hijo Artemio, o sea, quiere decir que yo me estoy sometiendo a él. Cuando nos dice aquí que vinieron los hijos de Dios, o sea, son los que tienen que someterse a Dios, tienen que estar sometidos a Dios. Y entre ellos, ¿quién vino? Satanás. O sea, Satanás, por muchas cosas que haga, siempre va a estar sometido a Dios y Dios va a tener la última palabra y no Satanás. En los tiempos del Antiguo Testamento había o se habla de espíritus malos, de demonios que causaban grandes males a los seres humanos, grandes males a la
Humanidad solito, sí. Entonces póngale tantita agua fría, sí. Que le causaban muchos males a la humanidad. Por ejemplo, en Isaías 34:14, leemos, está hablando de Edom. Dice que ese lugar se llenará de hurones. En hebreo dice tsillim. ¿Quiénes eran los tsillim? Eran unos demonios. Ahí habitarán avestruces. La palabra hebrea es seirim. ¿Quiénes eran los seirim? Eran otro tipo de demonios. Y luego dice, y ahí saltarán las cabras salvajes. En hebreo dice, ahí saltará Lilith. ¿Quién era Lilith? Era otro demonio. Por esa razón la Biblia Dios habla hoy cuando tradujo este versículo, miren cómo lo tradujo. Ahí habitará el fantasma que espanta de noche. Así lo tradujo. Ahí habitará el fantasma que espanta de noche, porque Reina Valera nos tradujo aquí hurones, pero en hebreo aquí hay la palabra de unos demonios, avestruces, y está la palabra de otros demonios, y luego nos tradujo cabras salvajes, y ahí está la palabra de otro demonio. Se creía que andaban causando grandes desgracias, grandes males, y Satanás es uno de ellos que llega a causar grandes desgracias a la vida de Job. Ah, pero Dios tiene todo bajo control y va a usar la misma prueba de Satanás para bendecir a Job y para fortalecer la fe de Job. En un momento, Marley. Después de esto, mejor de una vez. ¿Qué pasó, Marley? Buenas noches a todos. La pregunta es, ¿por qué está relacionado a los animales? No entendí bien su pregunta, hermana. ¿Me la vuelve a decir? Perdón, es mi portuñol. Y cuando te estás explicando en Isaías que Edom se llenarán de juroses, Hurones, ajá, sí. de Avestruces avestruces y otro que y la saltaba. cabra salvaje. Sí, todos esos están relacionados a los demonios. Así nos tradujo la Biblia al español, pero en la Biblia hebrea son nombres de demonios, ¿sí? ¿Y por qué no colocaron, pobrecitos, los nombres de los animales? Porque no, bueno, porque son animales que viven así en zonas aisladas, por esa razón, y los pusieron para que nosotros lo entendiéramos, porque si ponen el nombre de los demonios no íbamos a saber a qué se estaba refiriendo, por eso pusieron así los nombres de animales como que habitan solitarios, que habitan alejados, ¿verdad? Así es una traducción. A veces tienen que ponernos una palabra diferente, pero que nosotros podamos entender, si no, no entendemos la traducción. ¿Sí, Marley? Sí, muchas gracias. ¿Qué es lo que pasó entonces con Job? Cuando pasaron muchas desgracias en su vida, dice la Biblia lo siguiente. Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, fíjense, Job maldijo su día. O sea, era un momento de mucho dolor para él. Y él expresó sus sentimientos, expresó lo que sentía. A veces nosotros creemos que si decimos estoy triste, pues eso significa que no tengo fe. Y no es cierto. El salmista muchas veces le dice a Dios que está preocupado, que está triste, pero él sigue creyendo que Dios va a hacer su obra y va a poner todo en su lugar. Entonces, estar triste algún día no significa que se fue la fe. Estar disgustado un día no significa que se fue la fe. Acuérdense que la fe no es mía, es un regalo que Dios me da y me transmite por medio de su palabra, por medio de sus sacramentos, no es un esfuerzo propio, ¿verdad? Entonces, Job maldice su día y exclama, perezca el día en que yo nací y la noche que se dijo, varón es concebido. Y dice esto, ¿por qué no morí yo en la matriz y expiré antes de salir del vientre? Job dice, hubiera sido mejor no nacer,
yo no sé para qué vine a este mundo. Está muy triste, está muy dolido. Y sus amigos están con él y lo escuchan y le empiezan a reclamar sus amigos. En lugar de entenderlo, le empiezan a reclamar y lo empiezan a culpar. Elifaz le dice esto: he aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles, al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas y cuando ha llegado hasta ti te turbas. No es tu temor a Dios, tu confianza. Fíjense lo que le está diciendo. Le está diciendo: ¿qué pasó, Job? Tú siempre animabas a todos, tú siempre los levantabas. Y ahora que a ti te pasan las desgracias, mírate, que no estás creyendo en Dios, que no estás confiando en Dios. Eso es lo que le está diciendo su amigo a Job. O sea, no entiende que Job está desesperado, que Job está triste, que está pasando por un mal momento y comienza a regañarlo, porque así luego nos hacen los amigos, ¿verdad? Abundan los amigos así. Muy bien. Luego Bildad, otro amigo, le dice esto. Fíjense qué respuesta le dio Bildad a Job. Tus hijos pecaron contra él. ¿Se acuerdan que los hijos de Job murieron? Y este amigo así le dice: tus hijos pecaron contra él los echó en el lugar de su pecado. Entonces Bildad culpa a Job de que sus hijos eran unos impíos, sus hijos andaban mal. Y Zofar le dice lo siguiente: Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. O sea, tú, Job, eres bien inicuo, eres bien impío, y hasta te está yendo bien con lo poquito que te ha pasado. Eso es lo que le dice su amigo Zofar. Entonces, imagínense, con esos amigos, ¿para qué quiere uno enemigos, verdad? Ahí están los amigos de Job. ¿Pero qué dice Job? Job defiende su inocencia y ya vimos que no es lo mismo ser inocente que nunca haber pecado, ¿verdad? Él defiende su inocencia, pero dice una frase muy importante: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. O sea, una profecía sobre el Redentor que vive y que se levanta del polvo, ¿verdad? Una profecía hacia Jesucristo. Y por eso el Nuevo Testamento nos pone el ejemplo de la perseverancia de Job, que él, a pesar de todo lo que vivió, esperó en Dios y Dios hizo la obra. Es un pasaje que nos habla de la caída y la restauración, porque así como en la vida pasan desgracias, Dios tiene todo el poder para levantarnos y volvernos a la vida, a la fe. De hecho, en la Escritura, en el Antiguo Testamento, Dios es especialista en esto. Él levanta del polvo al desvalido, le hace, agarra al estéril y le da muchos hijos. Agarra al pastor de ovejas y lo pone como rey. O sea, a Dios le encanta agarrar de lo más bajo a alguien y ponerlo como rey. Eso es lo que Dios hace y esa es la historia de Job y la historia que se refleja en nosotros, porque Jesucristo a eso vino, ¿verdad? A que estemos cerca de Dios. A ver, ¿alguien quiere hacer algún comentario sobre Job? A ver, Viviana. Hasta la mujer le dice: maldice a tu Dios y muérete. Por todos lados a Job lo angustiaban y la verdad que pobre, ¿no? Pero él confiaba en la fe, ¿no? Que él sabía que Dios lo iba a levantar de toda esa
sufrimiento, pero me llamaba mucho la atención cuando leí el libro un poco, porque no se entiende mucho, lo tengo que volver a leer, que le dice la mujer, maldice a tu Dios y muérete, como diciendo, ya basta. Es cierto, muchas Gracias. pruebas, ¿verdad? Y el caso, y lo que le dice la mujer a Job, es el caso de muchos cristianos, que sus familiares les dicen, ¿y a qué vas a tu templo? Y yo no sé para qué oras tanto, y yo no sé para qué tanto tu Biblia, yo no sé por qué sigues creyendo en eso, y nos ponen así, hagan de cuenta que son la esposa de Job ahí en nuestra casa, ¿verdad? A ver, Félix, díganos. Job era un gentil y a pesar de ser gentil, él tenía adoración hacia Dios. Era común que las personas gentiles tengan un acercamiento a Dios en esa época. Pues no era lo general, pero sí había muchos gentiles que se acercaban a Dios. Por ejemplo, Elías y Eliseo fueron a predicar a zonas de Sidón y ahí hubo gente que se convirtió a Dios. Había un grupo llamado los recabitas, que eran gentiles viviendo ahí entre Israel y eran fieles creyentes en Dios. Hay un hombre llamado Eber en el libro de los jueces y toda su descendencia eran adoradores fieles de Dios. Ellos tampoco eran judíos. O sea, había grupos dentro de Israel que no eran de Israel, pero que creían en Jehová Dios. Y como Edom era un pueblo ahí cerquita de Israel, bien vecino, entonces Job era de ese pueblo y conocía y sabía de Dios. Entonces, vamos a decirlo así, no era lo totalmente común, pero sí había mucho gentil en el Antiguo Testamento sirviendo al Dios de Israel, ¿verdad? Muy bien, sí, Sergio, a ver, dinos. Gracias. Una de las cosas que mostró Job fue tal la confianza que depositó en nuestro Señor que dice que aunque él muriera, su alma clamará del Seol justicia. Y fue tanto el amor que él le mostró que hasta en su lecho, pensando que él iba a morir, tantas pruebas, que él siguió fiel y siguió mostrando fidelidad, siguió mostrando confianza en nuestro Señor. Nunca perdió la fe, nunca perdió la confianza. Y a pesar de todo lo que pasó Job, de haberle matado, de haber muerto a sus hijos, de haber perdido sus tierras, su mujer, nuestro Señor lo bendijo. Y lo bendijo en gran manera, porque le mostró tanto amor y tanta confianza que dijo nuestro Señor, le mostró misericordia. Sí, Él es digno de mí. Entonces, eso es lo que demuestra el libro de Job a nosotros, la fidelidad, la confianza. Como dice 1 Corintios 10:13, no hay ninguna tentación más que nosotros podamos soportar, porque todo lo recibimos con ayuda del Espíritu Santo. Ok, gracias, Sergio, muy bien. Ahí está entonces. Continuamos adelante. Y tenemos el libro de los Proverbios. Como ustedes saben, el libro de los Proverbios nos habla de la sabiduría y nos dice que adquiramos sabiduría, pero hay un dato muy importante. ¿Quién creó la sabiduría? Pues nadie, la sabiduría siempre estuvo con Dios. No hubo ni un momento en el que Dios no fuera sabio. Entonces la sabiduría es algo propio de Dios, que ha existido con Dios siempre, y por lo tanto la sabiduría, así como Dios, es eterna. La sabiduría no tuvo un inicio, sino que ya estaba con Dios desde siempre. Ha estado con Dios y eso es lo que nos va a decir el libro de los Proverbios. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, desde de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. O sea, la sabiduría ya existía. Antes de los abismos fui engendrada. Cuando formaba los cielos, fíjense, cuando Dios estaba formando los cielos, dice la sabiduría, ahí yo estaba. O sea, yo crié este mundo con Dios. Yo crié los cielos con Dios. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, yo ahí estaba y todo Proverbios 8 nos va a decir cómo la sabiduría existía desde antes con Dios
estaba con Dios y creó este mundo con Dios. Y por esa razón el Nuevo Testamento a Jesucristo le va a llamar la sabiduría de Dios, porque Jesucristo existía antes de este mundo, estuvo siempre con Dios, creó este mundo con Dios y sin él nada llegó a existir. Por eso el tema de la sabiduría es muy importante, porque nos habla de cómo la sabiduría está eternamente con Dios, creando las cosas con Dios. ¿Y qué va a decir el apóstol Pablo? Los judíos, bueno, esto es en la epístola a los Corintios. Corintios estaba cerca de un lugar llamado Atenas, era una zona griega. Atenas estaba llena de filósofos que hablaban de una cosa y hablaban de otra, y meditaban aquí, meditaban allá, y disertaban sobre el ser y todo ese tipo de cosas. Y llegó el apóstol Pablo a predicarles y luego escribió esta carta. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es esa sabiduría de Dios que vivía desde antes de la creación de este mundo y que estaba creando el mundo juntamente con Dios. Entonces en Proverbios se va a ver la sabiduría como algo que ha estado siempre al lado de Dios. Como todos sabemos, una serie de consejos sobre la vida, pero siempre teniendo como referencia a Dios, porque una cosa es pues escuchar al doctor Corazoncito, tomar unos consejos de superación personal, oír al doctor Jaramillo y sus grandes consejos, escuchar a un psicólogo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que tienen su lugar. Pero lo que realmente desarrolla sabiduría es la palabra de Dios, la palabra que Dios nos va a dar. Y por esa razón aquí se habla de Jesucristo como sabiduría de Dios. El libro de Eclesiastés, escrito también por Salomón, así como Proverbios, nos habla de una situación humana, nos habla del pecado humano. Miren, los seres humanos siempre estamos inconformes. Decimos con que tuviera, aunque sea un departamentito, y luego decimos, pues mejor una casita, y luego decimos, pues mejor dos casitas, y luego decimos, pues mejor una casita en la playa y otra en el bosque, y así nos vamos siempre. Siempre somos seres insatisfechos, nunca nos saciamos, siempre deseamos más, es algo propio de nosotros. Y el predicador, el Eclesiastés, buscaba satisfacer cosas de su vida y se dio cuenta de que humanamente nada lo puede satisfacer. Lo único que nos puede satisfacer es Dios, nada más. Porque todo lo humano siempre nos va a dar satisfacciones momentáneas. Está comprobado que si yo anhelo mucho un tipo de celular, un tipo de teléfono celular, y me lo compro, voy a ser muy feliz cuando me lo compre. Pero esa felicidad solo me va a durar unos meses. Después me voy a acostumbrar a ese celular. Y mi grado de insatisfacción va a volver al mismo estado de antes. Entonces los seres humanos siempre vamos a volver a estados de insatisfacción y el predicador quería tener mucha sabiduría, muchos conocimientos para así sentirse realizado, como ese tipo de personas que ya hicieron una maestría y ahora se van por el doctorado, y ahora primero Dios otro doctorado, y ahora otra licenciatura, y así se la pasan siempre, ¿verdad? En estudios y estudios y estudios. Él quería conocer mucho, pero se dio cuenta de que entre más conocía, más se preocupaba, porque estar informado de lo que pasa en la política,
estar bien informado de lo que pasa en ciertos lugares y todo eso, nos va a traer cierta amargura. Y el predicador se dio cuenta de que teniendo muchos conocimientos, solo se preocupaba más. Y resultó que ahí no estaba la satisfacción. Y luego se dijo, ven ahora te probaré con alegría, gozarás de bienes. Bueno, pues el conocimiento no lo dejó satisfecho, ahora vamos a tener muchas cosas, muchas propiedades. Y resultó que tampoco. Todo eso era vanidad. Y dijo, bueno, entonces me voy a edificar casas, unas hermosas casas para tenerlas. Y resultó que al poco tiempo estaba insatisfecho. Y dijo, bueno, entonces voy a tener muchos esclavos y esclavas para mandarlas como yo quiera, porque si una cosa hace sentir bien a la gente es estar mandando a los demás. Por eso la gente se pelea tanto por el poder. Y se compra siervos y siervas y resulta que al poco tiempo está otra vez totalmente insatisfecho y se amontona oro y plata y luego se amontona de buena comida, de mujeres y se da cuenta de que en este mundo nada satisface. Y esto habla del pecado humano, de nuestra insatisfacción. Solamente Dios puede llenar ese vacío. Y verdaderamente se los digo, porque uno lo vive. Cuando Dios llena ese vacío, en realidad que uno se da cuenta de que todas estas cosas por las que uno estuvo tanto luchando y tanto peleando, son verdaderamente vanidad. Una sola enfermedad que nos tenga a punto de morir nos hace volver a la realidad de que lo más importante es nuestra relación con Dios, más que todo este tipo de cosas. Y por eso el apóstol Pablo, haciendo referencia a esta idea de Eclesiastés, dice que todo esto lo tiene por basura, con tal de estar con Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús vale más que todas estas cosas que el mundo puede dar. Aborreció todo el predicador. Aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué provecho tiene el hombre de su trabajo con que se afana debajo del sol? Y acabó con un sinsentido el pobre predicador, a pesar de todo el billete que tenía, a pesar de toda la plata con la que contaba, este tipo terminó sintiéndose totalmente miserable. Y Jesucristo también nos cita estas secciones cuando dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Y ese es el libro de Eclesiastés, un libro que nos habla de nuestra insatisfacción como seres humanos, pero la única realización está en Dios. Finalmente, con terminamos con el Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares, como ustedes saben, es un poema de amor en el que la novia le habla al novio y el novio le contesta a la novia y ahí hay un coro que también les habla. El Cantar de los Cantares se dice que era leído, que quizás se compuso para las bodas judías, pero nos habla de esto, ¿verdad? Es un diálogo entre una novia y un novio. Ha recibido diferentes interpretaciones. Una interpretación literal. Nos dice, el Cantar de los Cantares se escribió para las bodas judías y se acabó. Habla de la boda de Salomón y de una mujer llamada Sulemit. Sulemit en hebreo es femenino de Salomón. Sulemit es como decir Salomona, ¿sí? O la mujer de Salomón. Entonces nos habla de una boda, nada más y ya. Así tenemos que entenderlo, como una relación de pareja y ya. Hay otra relación, otra interpretación que se llama la interpretación tipológica. Dice, no. Sí nos habla de una boda. Sí nos habla de una boda. Pero
En el Antiguo Testamento Dios ya se comparaba con un esposo y comparaba a su pueblo con una esposa. Entonces sí nos habla de una boda, claro que sí, pero eso es un tipo, es un símbolo de Dios como esposo y su pueblo como esposa. Entonces, habla de las dos cosas. La interpretación tipológica dice, habla de una boda literal, pero con esa boda literal no se está aventando a la relación con Dios. Y la interpretación alegórica dice, no, nada de eso. Aquí no hay ni una boda literal, aquí todo se habla futuro. Todo se refiere a una relación entre Cristo y su iglesia. Pero en el Nuevo Testamento sí hay una relación, porque Jesucristo siempre se compara con el esposo, con el novio, y ya desde el Antiguo Testamento decía Jeremías, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. ¿Ah? Ya se comparaba con un esposo. Entonces, si ustedes me lo preguntan, yo creo que la interpretación tipológica es la correcta, es la adecuada, porque no pierde de vista de que ahí se están hablando dos novios, pero también nos recuerda que Dios se compara con un novio y compara a su pueblo con una novia. Y por esa razón es un mensaje que también nos habla de nuestra relación con Dios. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Porque ya está ahí, hemos terminado nuestra clase. Sí, perdão, professor, a última slide, a comparação com o Novo Testamento, qual foi? El último, la última que mostraste, compara con el Nuevo Testamento. ¿Cuál fue? Si regresa un ratito, por favor. Aquí estamos, La otra última. vez de regreso, No, Marley. el Nuevo Testamento apenas. Aquí Ajá. tenemos una cita de Jeremías, en Sí, y donde me- compara a Jehová con un esposo. sí, Y muchas- esto pasó al Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento Jesús es el esposo. No sé si era esa la pregunta o le contesté otra cosa que ni siquiera me había preguntado. era esa la pregunta. Ok, gracias a Dios, muy bien. A veces es difícil cuando el español no es nuestro idioma, pero sí la alcanzo a entender, Marley, ¿eh? Sí, sí la alcanzo a entender. Muy bien. ¿Alguien más tiene algún otro comentario, hermanos? Nada. Así, a ver, Viviana. Entonces podemos hacer una comparación de